días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Vida Real. Fe verdadera. Con ustedes el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a nada más y a nada menos que a la pastora Mónica. Pastora Mónica, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, doy gracias a Dios, como dijo ahorita, bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén viendo este hermoso tiempo. Mi nombre es Mónica Barrios, un placer conocerlos a todos. Tengo 41 años, el 8 de septiembre cumplo 42 y bueno, aquí estoy, vida real, fe verdadera. Cuéntenos, pastora, ¿cómo fue su día el día de hoy? Bueno, hoy ha sido un día de esos días hermosos porque hablo cuando digo así días hermosos, es lo que es normal porque hay muchas cosas que hacer. Desde levantarme temprano, orar a Dios, estudiar la palabra de Dios. Exactamente, Proverbios 18, el capítulo, he estado estudiando bastante sobre ello y preparar todo para lo que estamos haciendo en el Ministerio Pastores de Rebaño, que fue desde temprano hacer las impresiones, alistar la decoración, venir acá y nos fuimos como a eso a las 3:30, 4, dando lo mejor, claro, con un grupo de siervos de Dios que me acompañaron. Luego llegó a la casa a esa hora más o menos, porque la nena no tuvo clase, entonces mi esposo la tenía y hacer el almuerzo a esa hora, almuerzo cena. Entonces de ahí ya cuando la nena comió y todo eso, porque bueno, de pronto me presenté pero no dije, yo tengo una niña y pastoreo con mi esposo. Salimos de ahí a eso de las 6 de la tarde. Llegué a hacer un mandado, luego fui a cancelar el pago de la mensualidad de la niña y de ahí estuve en la casa de una discípula que falleció su madre, entonces compartiendo una palabra con toda la familia y bueno, de ahí llegué hasta acá ahorita, ahora a este hermoso tiempo para compartir con ustedes y pues no, esta es la vida real, fe verdadera, este es mi yo. No todos los días son así, a veces son más duros, a veces son más suaves, pero lo importante es, generalmente yo estoy en las mañanas en la iglesia, todas las mañanas y salgo en la tarde, pero hoy sí fue enfocado y dedicado al aniversario de Visión para el Mundo, ministerio donde nací, aquí de la Iglesia Cristiana Monte de Sion Internacional, una Visión para el Mundo, porque hago parte del Ministerio Pastores de Rebaño. Entonces Pastora, ese fue mi pero día. suena bastante interesante su día a día, diciendo que es Sí. mucho más, mucho menos. Entonces yo quería ir un poco más allá y es que comentó que tenía una hija, tenía un esposo, es pastora. Entonces cuéntenos cómo es ese tiempo, porque se tiene que dividir como en tres, entre ser pastora, ser madre y ser buena esposa y cumplir con todos los quehaceres. Entonces, cuéntenos cómo es eso, está pendiente de sus discípulos, del pastor, de su hija. ¿Cómo es esa distribución de tiempo? Bueno, yo creo que, así como les decía, yo actualmente soy casada, tengo una niña de 7 años eh, y es organizar. Generalmente yo planifico la agenda, las cosas que tengo que hacer, para que el día no caiga de pronto en que omita algo de lo que haya. Hay algo que a mí me encanta de ser cristiano y es que nosotros nunca creemos que nos vamos a morir. Estamos enfermos y decimos, ay, va a venir un encuentro, ay, hay tal evento, ay, hay tal cosa que hacer en Dios. Entonces, en el camino, a través de mi pastor, he aprendido que él me decía a mí, Moni, lo que hagas tienes que hacerlo bien. Entonces, por ejemplo, yo soy la primera que me levanto, empiezo a leer la Biblia, a estudiar, montar lo que yo me tomo, si yo me tomo un té, si me tomo algo, preparar el desayuno de la niña, súper temprano, ya entra al colegio a las 6:30. Entonces, ahí empieza mi día. Entonces, la levanto, la listo, ya el bolso está listado desde la noche anterior, el uniforme ya está listo desde la noche anterior. Y yo, mientras tanto, voy procediendo a cambiarme porque yo trato todos los días de ir al gimnasio, porque de ahí sí me voy para la iglesia. Yo, como les decía,
estoy desde la mañana, 8:30, 9 en la iglesia, hasta ya al mediodía, tardecito, una a veces, que voy a la casa. Y bueno, ya cuando llego allá voy a hacer el almuerzo. ¿Sí? No sé cómo, pero lo hago rápido. Dios me usa en eso. Y ella come, ella dice, primero como y luego tarea. Entonces ya ahí, en ese transcurso de toda esa mañana, atendiendo discípulos en la iglesia, o si alguien me escribe, normalmente yo tengo muchas cadenas de mensajes creo que les llega a ustedes y ando muy atento de todo eso. En eso soy mamá, entonces dejo un lado un momentico el celular, las cosas, y empezamos con todo lo que es las clases de ella, si ella tiene un deporte, porque ella practica natación, y me voy preparando. Si es día de servicio, el enfoque es, la agenda es martes, o es jueves, o es miércoles entrenamiento, o es lunes pastores de rebaño, o bueno, los viernes, que es como un poquito más flexible porque no hay hora fija, sino si hay que ir a un discípulo o algo. Y voy preparándole su alimento para llevármelo para el servicio. Ya cuando terminamos tareas, todo eso, claro está, mi esposo me ayuda súper, no puedo decir que no, él hace el aseo mejor que yo, como digo. Y ya nos alistamos para la iglesia. Bueno, hay servicio. Y le doy gracias a Dios porque ya todos los días me preguntan, mamá, ¿hay iglesia? Y cuando no hay, dice, ay, no hay hoy. O sea, Gracias no a hay Dios, hoy porque es que ella exacto. tiene sus amigas. Y bueno, y nos vamos a servir a Dios con todo el corazón. Cuando regresamos nuevamente a hacer eso que continuará del día anterior, mira que hay en la casa, lo de su uniforme, que el bolso esté listo para en la mañana. Y bueno, conversar un ratico con mi esposo de pronto, porque a veces en el día nos cruzamos y hablamos, pero entonces ese día a día, tener ese tiempo con el Señor, si tenemos que estudiar la Biblia, o como a veces estoy en la iglesia, hay personas que no llegan, allá es el más tiempo para hacerlo, Exactamente. para compartir de la palabra. Entonces, una vez el pastor Eri me enseñó y me dijo, ora a Dios por ser en cada tiempo lo que debes hacer. Y eso yo lo considero que no es fácil. Sobre todo, yo amo servir a Dios. O sea, eso es mi vida. Yo amo esto, yo amo servir, amo estar en todo en la iglesia. Y he aprendido a ser mamá y he aprendido a ser esposa. Eso tiende a ser un poco difícil, y experiencias de lo que otros pastores nos han contado, y digamos de que cada vez que viene un pastor a relatar su vida, y no solo pastores, sino lo que hay detrás de sí, uno dice como que increíble todo lo que, por decirlo así, sacrificios que uno hace por amor a servirle a Dios. Y bueno, Jerry, no sé qué te parece si hacemos una de nuestras preguntas insignias, debido a que ella mencionó lo de que era pastora de rebaño. Entonces, no sé si gustas hacerle la pregunta tú. Bueno, o sea, ¿cómo fue como su llamado a ser pastora? Bueno, como les decía, yo me convertí en el año 2005 en la iglesia Monte Sión. Claro, me predicaron, fui a iglesias, visité muchos lugares, pero yo un día pasé, esta iglesia no quedaba aquí, quedaba allá de este lado, y yo pasé y vi la casita verde y le dije a mi mamá, ahí está Dios, porque yo tengo familiares de este sector de acá de Buenos Aires, y yo recuerdo que empecé a laborar en un lugar donde personas se congregaban acá, y en un momento muy difícil de mi vida, esa persona me habló mucho de Jesús, y yo empecé a venir. Y bueno, allí quería servir a todo dar, y así fue, empecé a formarme en mi COE, fui a Encuentro, y luego de Encuentro empecé ya a servir como líder. Y pues estábamos creo que en una reunión ministerial, y pues Dios dijo que yo pastorearía, bueno, creí con todo mi corazón, y me envían a la zona donde fui líder de COE, fueron 3 zonas, Prado, Buenos Aires y el Ubital. Pero en el Prado habían 2 COE, lunes y miércoles. Y allí Dios empezó a glorificarse. Entonces de allí sacaron una iglesia que fue a Cartagena, otra iglesia que fue al Valle Alto de Planpareo, y en el Prado quedamos nosotros, los que estábamos ahí en ese momento sirviendo, hasta que Dios dijo que estábamos de pastores en prueba. En ese momento no había
Hay que aclarar que no había la estructura de MPR que hay hoy. Le doy gracias a Dios por el conocimiento y la sabiduría. Pero éramos unos jóvenes, yo tenía 25 años, 24 años, a los que Dios les había dado ese amor por los jóvenes, por las personas adultas que iban a nuestra COE o casa de oración y enseñanza. Y es curioso porque una vez nos llegó un hombre que tenía un problema de un cáncer en el cuello y todos oramos por él. Y ese hombre fue sano y él nos dijo que allí iba a haber una iglesia, porque, o sea, la fe que teníamos. Entonces allí empezó el Señor como que sí, ahí va a haber iglesia. Y cuando nos pusieron en prueba, a todos los que estábamos fue muy duro. A mí, por eso me reía cuando decían hablar de la vida personal, porque yo siempre lo he contado, fue muy duro, sobre todo porque yo vengo del área del yugo desigual. Entonces fue un momento en donde el enemigo quería tentarme a que yo prefiriera el plato de lenteja que el propósito. Pero gracias a Dios el Señor nos dio la victoria y el 18 de enero del año 2009 llegué aquí y me ungieron como pastora. El 21 de enero del 2009 empezó la Iglesia Cristiana Monte de Sion Internacional, una visión para el mundo Prado. Entonces yo siempre digo que mi llamado fue Dios. No voy a decir que nos negamos, no. Si Dios dijo que era, vamos. Entonces así fue que cuento parte de todo esto, de donde nací y cómo fue mi proceso, porque a veces nos ven a nosotros y la gente pregunta, y yo siempre digo, el micrófono no me lo entregaron aquí, fue un proceso. Pero si me preguntan, ¿es difícil? No. Si confiamos en Dios, es Dios quien lo va a hacer. Mi esposo tiene una palabra que dice en Eclesiastés, dice, si tú echas tu pan sobre las aguas después de muchos días, lo hallarás. ¿Qué significa eso? Tírate en el río de Dios. Él te llamó, vamos con Dios, Él nos va a llevar al lugar seguro. Entonces creo que así fue, porque en ese momento yo empecé a pastorear soltera. Pero, bueno, nosotras estuvimos indagando un poco acá de su vida, nos contactamos con ciertas personas y nos han comentado de que sus inicios como pastora fue difícil y podemos decirlo algo loco, porque nos enteramos que usted empezó pastoreando fue niño, o sea, que usted no tenía adultos en su iglesia Prado, sino de que era puro niño y puro joven lo que usted pastoreaba, que eran unos locos por servicio a Dios, y que también la pasaba un momento difícil con su familia, con su mamá más que todo, porque decoraba la iglesia con sus floreros. Entonces investigamos eso y ahí es donde queremos como que nos cuente un poco más de esos inicios que tuvo como pastora, y digamos que usted misma lo dijo y fue que en ese momento usted fue tentada por muchas áreas y no solamente yugo desigual, sino de pronto que su familia también se levantara en contra de usted, de que deja el florero de la casa ahí, de que cierre esa iglesia, porque hasta nos comentaron de que le dijeron como que cierre esa iglesia, que eso no va. Entonces, ¿cómo fue ese proceso duro en donde usted tuvo que decirle, y me imagino yo que se agarró de una fe inmensa para decir esto va porque va? Bueno, todo eso realmente pasó, como repito, la iglesia Prado fue la primera, va en punta. Entonces, el único precedente que teníamos de pastorear eran nuestros pastores Eri y Pastor Jaime, y no los vimos hacerlo en sus inicios, porque repito, éramos discípulos de ellos. Cuando dan la iglesia, empezamos. Y repito, como yo era líder de jóvenes, hay una curiosidad con esa iglesia, porque el día que vamos a abrir el servicio nos dicen, en este lugar no se puede abrir la iglesia. Y no había lugar. Y eran las 4 de la tarde y no había lugar donde hacer primer servicio. Y a mí me gusta la decoración, repito, yo cogí 2 cartulinas con un joven que servía, Luis. Cogimos 2 cartulinas, colocamos Iglesia Monte de Sion, una mesita, el vaso, listo para que fuera un servicio. Y la persona nos dice, no van a abrir aquí. Buscamos varias casas y nos postramos a orar. Eso fue como a las 2, 3, 4. Y empezamos a cantar, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y empezamos. A rato nos dieron el espacio en el patio. Y luego de ahí, en el patio, pues la otra iglesia donde la persona se congregaba nos dijo que no, porque ahí iban a abrir otra obra. Y nos pasamos para el cuarto de una casa, de una familia, que Dios siempre los bendiga a ellos. Y de ahí, mi pastor Eri sembró. Yo sé que a él no le gusta mucho contar, pues,
Él es un hombre de Dios grande que siembra. Y él dijo, esta es la plata, creo que era de su mercado, es la primera arriendo. Y su pastora del Ministerio Escuela de Vida y Cindy, el apoyo inmenso porque ella también era discípula de Micoe. Ella nos guió y en una esquina empezamos a ir a la iglesia, en una casa para alquilar, y la pagamos. Y ahí empezó el primer servicio como tal. Repito, ya veníamos con varias cosas. Luego, cuando abrimos la iglesia, bueno, listo, hay que extenderse a los adultos. Entonces, para mí era muy fácil ganar niños y jóvenes, porque yo serviera con niños y jóvenes. Entonces, yo iba a predicar una casa. Buenas, ¿hay jóvenes aquí? Entonces me volaba al papá o a la mamá. Y mi pastor me dijo, Moni, tienes que evangelizar los adultos. Entonces, llegaban muchos niños. Y yo, por eso yo amo mucho MED, porque MED es un ministerio que repara nuestras generaciones y a los niños se honran. Y honrábamos a los niños. Si en un servicio llegaban niños, se trataban como normales, aunque peleaban en pleno servicio. O sea, a veces peleaban. Una vez, recuerdo yo, pusimos una película para Semana Santa, La Pasión de Cristo, y pelearon por una crispeta y yo le creía a Dios. Entonces, así íbamos. Llegó un momento en que los niños no iban, los jóvenes se apartaron y era muy triste. O sea, en ese momento yo sentía que no sabía qué hacer. Yo hablaba mucho, mi pastor me llamaba y yo le decía, pastor, estamos pagando arriendo. Me decía, si hay iglesia. Donde otros fracasaron, Mónica Barrios, tú no vas a fracasar. Si hay iglesia. Entonces, a mí alguien me enseñó y me dijo, la obediencia es lo que hace grande a un siervo de Dios. Tenga o no tenga razón su pastor, usted obedezca, que Dios respalda. Y si su pastor se equivoca, Dios se arregla con él, pero usted está obedeciendo a Dios. Entonces, claro, la obediencia era para mí eso. Y recuerdo que seguimos. Entonces, la historia es porque a veces iba a ser una escuela dominical. Bueno, laboralmente yo empecé a prosperar. Sí, yo empecé a trabajar en un almacén, de ahí llegué a ser jefe y todo. Entonces, eran muchas cosas alrededor. Y yo recuerdo que una vez, bueno, yo a veces los domingos tenía turno en la tarde, entonces yo iba y le decía a la mamá de una discípula, para que vengas, para que estés en la escuela dominical. Ella me hacía el favor de estar ahí y yo la daba, pero nunca dejé de dar un servicio, porque aquí no se hace servicio, vea, así venga una persona y no hay nadie, en todas nuestras iglesias hacemos servicio y ustedes lo saben. Y una vez mi mamá me dijo, ay hija, ¿por qué no te llevas estas personas que tú tienes, estas poquitas personas, para donde el pastor Jaime? Porque ese 1 de enero no fue nadie. Pero Dios me decía, eres pastora de multitudes, va a haber mucha gente que va a llegar. Entonces también es la polémica esta de, no, yo me llevaba el florero, la mesa, el abanico, yo me dormía con calor para que la gente tuviera abanico. Y decía a mi mamá, los televisores, cuando estuvimos acá, los televisores, compraba un televisor, decía, esto es palabra de Dios. Y yo he aprendido a sembrar, porque si uno siembra, Dios multiplica. Ese era mi momento. Entonces, primero, segundo, como el tercero, cuarto aniversario, fue que ya empezó a llegar personas a la iglesia. Fue un momento en donde pues el trabajo que yo tenía pues ya no estaba haciendo lo mismo, porque el trabajo me demandaba mucho. Empecé a ganar menos en ese momento, pero a ganar más en el reino de Dios. Y la iglesia empezó a crecer y llegaron los adultos. Mi pastor me dijo, Dios está quitando a los niños y los jóvenes, Él los va a traer de vuelta, sino para que adultos vengan. Y ya en lo último, en una reunión ministerial, me dijo, Moni, has sufrido mucho porque vas en punta y otras iglesias van detrás de ti. Por eso a veces usted escucha que me preguntan, escuchan que me preguntan que, pastor, en su iglesia ha pasado esto, porque vamos así de esa manera. En punta, esperando siempre en Dios, aprender para hacer. Igual ahora tenemos el ministerio Pastores de Rebaño. Repito, en ese momento no lo teníamos. Pastora, ¿y cómo fue esa relación con los adultos? Ya que usted al principio era como que niño, ¿cómo fue esa relación con los adultos? Mis primeros adultos, luego llegaron adultos medio jóvenes, ¿sí? Y yo recuerdo que empezaron a ir unas hermanitas que
por la casa, al frente, diagonal, mi abuela siempre ha sido mi discípula, mi mamá, si no, estaba en Venezuela y empezaron a llegar. Muchas veces el trabajo nos quita tiempo. Siempre recuerdo a una discípula que me decía, lo que pasa es que yo vengo, pero usted llega tarde del trabajo. Entonces ese fue el que Dios quitó, ese empleo. Entonces ya yo empecé a tener más tiempo y empezamos a hacer los clamores, a clamar juntos, a evangelizar, a visitar. A mí me gusta mucho hablar tú a tú y las visitas. Entonces a mí me conocen como cuento largo, hablar bastante. Y sí, pero nunca se me olvida algo que a mí me pasó. Salí de una escuela dominical acelerada porque tuve toda la mañana en la iglesia de escuela dominical, fueron 3 personas y yo tenía que entrar a trabajar a la 1. Entonces aquí en la avenida vendían sopita y yo compraba 1.500 de sopa. Comía eso para trabajar todo el día, porque si me iba para mi casa, recuerda lo que ella habla del tema familiar, yo decía, no, yo sí como, yo estoy bien. Cuando yo estoy así, llegó un pastor y todo el mundo empezó a honrarlo. Y yo lo quedé viendo como cuando tú miras, llegó mi pastor, eran como 3 personas las que hacían la sopa, era cristiano. Yo estoy en un letrero, no hay como Dios. Y él partió un aguacate y me dio. Y me dijo, Dios te va a honrar. Así, gente que Dios usaba. Cuando yo me subo en el bus, conozco a una hermanita, se llama Nancy, ojalá vea esto, se lo voy a mandar. Y ella me pagó el pasaje. Y me dijo, usted es pastora, ¿verdad? A mí me dijeron, porque yo le dije, Dios te bendiga. Sí, yo soy pastora, pero voy allá. Y empezó ella a ir. Entonces llevaba como un abanico y me pagó el pasaje. O sea que la honra, sí. Tú me dirás, ¿qué pensó usted cuando vio a ese pastor que lo atendían las personas y lo honraban? Yo pensaba, ay Señor, ¿cuándo muchas personas van a ir a la iglesia no tanto por la honra para mí, sino, o sea, que se viera que estaban gozosos de ser una iglesia, de honrar a su pastor y de estar ahí, porque en ese momento a mí me tocaba empujar a la gente para que fuera, ¿sí? Y no es como uno llegar y decir, hay servicio, claro, porque hay que ir a la iglesia a honrar a Dios. Entonces yo los vi a ellos, sí, pastor, mañana vamos, sí, el servicio, tuvo la palabra, o sea, escuché todo eso, pero no me rendía, porque siempre acordaba de mi pastor, ¿no? Si Dios dijo que hay iglesia, hay iglesia. Entonces, vamos, Dios dijo, vamos, yo no me puedo negar a que hay. Y bueno, ella sí empezó ahí con su papá, hoy en día todavía ella está con nosotros en Calle del Cerro, 16 años con nosotros. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Y bueno, continuando un poco con esta relación, quería hacerle otra pregunta insignia, y es que ella nos comentó un poco de sus inicios como pastora. Queremos saber ahora un poco de sus inicios como Mónica Barrio, o sea, la discípula, y su proceso de como que, Moni, hoy vas a empezar a ser bien la iglesia, del equipo que usted estaba, y ese llamado a líder, ¿cómo fue eso? Bueno, yo conozco al Señor como ahorita lo dije, asistiendo allá a Buenos Aires, una vez, repito, pasé y vi la iglesia y yo le dije a mi mamá, allá hay poder de Dios, pero no entramos. Yo soy modista, para los que no lo saben, soy modista, caserrero, cuchillo de palo, porque no lo ejerzo. Pero yo recuerdo que empecé a trabajar me dijeron, mira Mónica, cuando yo termino el colegio bachillerato, yo fui muy buena alumna, lo digo aquí con mucha humildad. Me gané un viaje a Canadá, mi familia me dijo que no, porque yo no tenía dinero para ello. Ahorita los apoyo mucho a ustedes, miren que en nuestro ministerio, joven que se presenta, pasa y estudia, y yo le digo a todos, los apoyo en eso, pero en ese momento yo no tenía ese apoyo, no conocía al Señor. Entonces, la madrina de mi hermana dijo, si vienes aquí a trabajarme, a hacerme aseo, cosas, yo te enseño la modistería, y yo ahí empecé. Luego yo me fui para Venezuela con mi mamá y luego regresé. Cuando regreso, una muchacha me dice que ella está trabajando en un taller de costura. Y yo empecé, ella me llevó y yo empecé ahí a elaborar el taller de costura. Cuando ya estoy, los primeros pininos, siempre somos muy lindas las hijas de Dios. En ese momento no era creyente, repito.
un muchacho me dice, ¿y tú tienes novio? Yo dije, no. ¿Y te piensas casar? Yo respondí como respondía Mónica Barrios sin Jesús. Yo, casarme. A mí, los hombres son malos. A mí que me preñen, yo paro a mi hijo y lo crío sola. Cuando yo me expresé así, una mujer del lado atrás me dijo, veneranda me dijo, que se congregaba aquí, en ese momento me dijo, eres muy linda para decir eso. Te vas a casar, sí. Vas a tener una hija, me dijo, y te vas a casar y Dios te va a bendecir. O sea, a mí me encantó porque yo sentí que esa fue una declaración del cielo. Y yo me la quedé viendo así, me acomodé. Como que, mujer, ¿por qué me dice eso a mí? Yo conocía del Señor y ahí empecé. Cuando yo la conocí así diagonal, había una muchacha, yo decía antipática porque ella se creía linda, una negrita, y bella, yo, qué autoestima. Y de pronto hasta yo me podía ver mejor, pero yo luchaba mucho con que yo no me veía como me podían ver los demás. Y fui a la iglesia con ella, a la iglesia que en ese momento ella se congregaba. Luego ella no fue más a trabajar y a mí me pusieron junto a la señora que me dijo eso a trabajar. Y empecé, yo le decía, si yo soy buena, ¿por qué me pasan cosas malas? Y me decía, no hay justo ni un uno, Romanos tal. O sea, cada pregunta ya me la respondía. Y yo le decía, ¿por qué he pasado tanto? O sea, mi papá me dejó a los 6 años. Sí, mi mami me ha criado, pero tenía todo eso. Sí, no es que yo me quebrante cuando digo eso porque yo sé que ya Dios lo sanó. Entonces yo fui criada por mis abuelitos porque a mi mamá le tocó irse con mi papá para Venezuela a trabajar y se llevó a mis 2 hermanos. Y claro, yo en mi casa, mis tíos estaban ahí, me cuidaban, pero cuando uno está en casa abuelo, todos son los papás. Y yo crecí con mucha ansiedad. Yo digo que ahora todos los niños son sanos, no hay autismo, no hay nada. Cristo sanó todas las enfermedades. Pero si a mí me hubiesen visto en ese entonces, algo yo tenía. Si yo manejaba mucha ansiedad, entonces ella empezó a hablarme de Dios, a predicarme. Y allí vivió una crisis el taller y ella me invitó a esta iglesia. Había un colectivo que me recogía en mi casa y me traía. Es muy chistoso porque a veces nos los escondíamos y ellas bajaban a buscarnos. Entonces mi hermana y yo, entonces empezamos a venir a la Casita Verde de Buenos Aires y empecé a perseverar y empecé a asistir a los servicios. Entonces había esa lucha del mundo, de las cosas del mundo con el amor a Dios, pero yo empecé todavía, no era de los jóvenes, veía en Pastorer y en los servicios, me invitaban los sábados, pero solo era pues asistente. Un día resulta que no había material, había crisis y yo no tenía dinero para mis cosas y caí en esa depresión que siempre, o sea, esa ansiedad. Y yo cuando estaba pasando por eso, yo me recortaba el pelo, me lo dejé aquí, yo misma hacía así, sí, hacía algo hacía. Y ella empezó a ministrar a mi vida y me dijo, no, tú lo que necesitas es a Cristo. O sea, tú tienes. Y empezó ella a darme formación, a hablarme. Sin embargo, me aparté. Me pasaron muchos dolores de cabeza feo en el mundo. Fue peor apartarme hasta de ellos. Y empecé un yugo desigual. Ahí está. Bueno, la ausencia de un papá, llega alguien, generalmente las personas que han tenido ausencia de un padre generalmente refugian su corazón en cualquier amigo que está ahí, en cualquier persona, y yo lo hacía con los del mundo. Y me aparté. Luego todo eso, le doy gracias a Dios, Dios lo quitó de mi camino y volví. Volví un 8 de enero, yo soy buena con las fechas para los que no me conocen. De pronto la gente me oye diciendo fechas. Eso es algo en lo que Dios me usa porque yo tenía un cuaderno donde yo anotaba lo que tú me hiciste, la hora y el día, para recordártelo todos los días de la vida. Entonces cuando yo me convertí un 8 de enero del 2005. Digo me convertí porque ese día mi mamá me trajo y me dijo, nena, tuvimos un problema muy grande, ya el mundo ya yo estaba, Dios mío, herida, dolorida, todos los días. Dijo, vámonos para Montesión. Y yo ese día lloré en esa escuela dominical, me quebranté, levanté mis manos y le dije al Señor, sirvo a Dios. Ahí empezó todo. Y me hablaron de una COE, de una hija de las que me buscaba en Bellavista y me fui para la COE. Y ahí empecé a formarme en mi célula en ese momento, en mi COE. Y luego fui a mi encuentro. Mi encuentro fue el año 2005, 13, 14 y 15 de abril. Cuando yo llego allá es que veo
veo todo, o sea, fue hermoso ese encuentro con el Señor. Y mi pastor me lo dijo, me dijo, si tú cruzas este puente, tú estás como en dos decisiones. Si tú avanzas, Dios tiene para ti cosas grandes y tiene un ministerio muy grande, algo grande para hacer. Pero si te quedas, mira lo que queda atrás. Entonces yo vine de allá, de mi encuentro, que estaba firme en el Señor, y allí empecé a formarme. En ese momento se llamaba Academia de Formación para el Discípulo, nos daban un diploma, Universidad de Fe. Me tropecé en los yugos desiguales, que a mí no me da pena contar esto porque a veces la gente no cuenta cuando falla, pero en realidad un error no dice quiénes somos, dice lo que Dios va a cambiar para hacernos mejor. Y, y yo seguí, a pesar de que me caía, mi pastor decía, eso no viene de Dios, eso no es de Dios, este joven no es de Dios. Y hasta que fuimos a una reunión ministerial donde él ya me habían dado la iglesia, hicimos un pacto con Dios. Miren, todos los que están aquí que quieran un pacto de santidad, de obedecer a Dios, Dios va a bendecir su vida y va a prosperar. Y yo le dije, Génesis 6:5 dice, y dolió a Dios en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre. Yo le dije, Señor, yo no quiero hacerte doler porque yo sé cuánto duele. Yo te pido que si yo llego a fallar en yugo desigual, mejor me muera, porque yo no quiero hacer caer más gente. Y bueno, ahí me dio el pastorado y hasta aquí estoy. O sea, de ahí no digo que no hubieron concupiscencias, tentaciones, pero nunca me mantuve en eso con el Señor en mi vida, y no por mí, es Él, porque entendí que es Él, es el nuevo nacimiento, es Él quien nos ayuda. A veces queremos cambiar con nuestra fuerza, pero no es Él. Sí, la doctrina de la salvación dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces es el Señor quien lo hace. Es como, a veces la gente me pregunta que ese salvo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es conocerlo, a Él que quiere Él para nosotros. Cuando yo empecé a conocer del Señor, dije, no, es que esto es lo que Él quiere para mi vida. Entonces Mónica empezó Dios a darle liderazgo, equipo, fui líder de COE, las 3 COEs que le dije, y todo ese proceso que duró 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 4 años para pastorear. Fue un proceso siempre largo en el propósito de Dios. Bueno, ¿y qué te parece si hacemos la última pregunta y nos introducimos un poco más a su vida personal? La última pregunta insignia de cuáles son sus sueños en Dios y sus sueños como persona. Bueno, una vez yo aprendí que visión es el sueño de Dios reflejado al corazón del hombre, que cuando nosotros cumplimos los sueños de Dios, Dios cumple los nuestros. Entonces, mis sueños y anhelos en Dios es seguir sirviéndolo. La palabra de nuestra iglesia no podía faltar en este tiempo. Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dios le da esa palabra a una mujer que está soltera, que empieza a pastorear a los 25 años, y le dice que a través de ella, que viene de un hogar roto, ella va a ganar gente, va a restaurar familias. Entonces yo le dije, tus fuerzas, porque las mías yo no puedo. Porque ¿qué tengo yo para dar a familias si yo llegaba a mi casa y nunca tuve un papá que estuviera frente al control? Yo llegaba a mi casa y mi mami, ella no podía guiarme en las tareas por la edad. Entonces yo aprendí a hacer didáctica sola, a escribir sola, a hacer mis tareas. Era muy buena las tareas de hoy. Yo le tengo un dicho a mi hija que dice, el que hace tarea el viernes disfruta el fin de semana. Entonces yo era muy diligente con eso. Aprendí a hacer eso. O sea, hay que hacer esto, hay que ir, pues por no dar cargas. Y mis sueños en Dios es eso, que se levanten familia, que Dios dé hijos en los vientres, que ningún niño crezca sin su papá y su mamá, que todos, o sea, que papá pueda estar ahí en los momentos, que mamá. Y yo sé que hay veces dice, no, pastora, pero eso que ustedes enseñan a veces no se ve, pero estamos en ese propósito. Ese es mi anhelo, ¿no? Que se levante ese templo donde estoy pastoreando en la iglesia de Calle del Cerro, pero que también la gente sea salva. Yo amo los milagros y yo creo en los milagros. Mi mamá fue sana de un cáncer,
Yo he visto en la iglesia gente que tenía un problema de rodillas, pero ¿sabes qué amo yo? El milagro de la salvación, del nuevo nacimiento, donde eras, pero ahora eres en Dios. Para mí esos son los milagros que impactan. O sea, el padre que maltrataba a su esposa, que maltrataba a sus hijos, que no amaba a sus hijos, pero que hoy es un hombre amoroso que los saca a pasear, que uno ve la imagen, o la mujer herida, dolorida, y hoy puede sonreír cuando fue demasiado rota. Esos sueños en Dios. Yo escuché de una gran predicadora que dijo, y llegaré al cielo y le diré a Dios, no me usaste hasta donde tú quisiste, pero aquí estoy para lo que tú digas que yo debo hacer. Si Dios dijo que yo puedo, aunque humanamente yo no pueda, porque es Él quien lo hace, la gloria es de Él, nunca será mía, yo no hago nada. En estos días, ayer, encontré una frase en Hebreos 11, que Hebreos 11 dice, si a mí me preguntan en Hebreos 11 dónde usted se identifica, yo sé que hay gente que dice la fe de Abraham, la fe. No, yo estoy en los que dice, se hicieron fuertes en la debilidad y fuertes en batalla. De la debilidad sacaron fuerza. O sea, la persona más llorona que usted puede conocer en la vida soy yo. Pero me la seco y le digo a Dios, tú estás conmigo. Lloro. Mi esposo dice que yo tengo las lágrimas aquí. O sea, yo veo a un perro. Y a veces la gente me ve enseñando, me ve en la iglesia y dice, pero ella siempre llora. O sea, hace parte de lo que yo soy. Mis sueños como Mónica Barrios, Dios es mi todo. O sea, pero amo mucho mi familia, mi esposo, que Dios me dio. Esa fue una promesa, el yugo igual. Porque todos conocen la historia que en mi casa me preguntaban en la fiesta, ¿cuándo te vas a casar? En el tiempo de Dios. Cuando yo llevo a mi esposo, que era mi amigo con propósito, novio, a él le engancharon el tiempo. Ahí viene el tiempo, porque como yo decía es, y pedirle mucho a Dios, algo que me enseñó mi pastora María Mercedes, que las ancianas enseñan a amar a las jóvenes, que Dios me enseña a amar mi familia, amar a mi esposo, amar a mí, a ser una buena mamá. Porque a veces no es fácil. Sí, yo tuve a mi abuelita, pero ya mi abuelita había criado a todos sus hijos y ella me crió como los crió a ellos. Y mi mamá, pues a los 18 años, 20 es que estamos juntas. Entonces, algo que yo he aprendido en esto, y le digo a ustedes que son jovencitas, cásense bien, porque uno hace lo que aprendió. Y yo siempre lo digo. Yo lo decía así, yo no puedo devolver el tiempo y que mi papá me ponga un anillo de 15, no puedo porque no, eso ya pasó y no puedo llorar por esa gente lamentándose, no, es que yo soy así por la herida que provocaron mis padres, no, Cristo te la sanó, pero yo sí puedo casarme bien para que mi hija sí tenga, que su padre le coloque un anillo. Entonces mis sueños en mi familia es que Dios me enseñe a ser esa buena madre para ella. Porque no es fácil, porque cuando uno no lo ve, no ve al papá. Mire, voy a poner un ejemplo. Yo veo hombres que dicen, dediqué tiempo a mi hijo, lo sacó ahí a Plaza 90, le dio 2 vueltas en el carrito, eso, media hora de tiempo. No, pero ¿por qué ese papá lo hace? Porque no tuvo eso con su padre. Pero aquí en Dios, Ministerio Escuela de David, que nos enseña que Él es nuestro Padre y empieza a sanar esos niños, nena. Y cuando ya esos niños llegan a su adultez, ellos saben qué hacer. Ya saben cómo ser mamá, ya saben cómo ser papá. Y duele porque no lo aprendieron en casa, pero gracias porque lo aprendimos en la fe. Entonces eso es ese es mi sueño como familia. Hay muchos sueños, Dios nos ha cumplido nuestra casa, ha sido Dios, nos ha cumplido muchas cosas, pero es eso, ser una familia conforme al corazón de Dios y poder ser salvos y llegar a esa eternidad como el Señor lo ha prometido, y que mi hija llegue hasta donde el Señor quiera que ella llegue, ¿no? Ella practica un deporte, nosotros no practicamos ningún deporte en nuestro tiempo, y bueno, esas cosas. Yo aprendí en familia, Salmo 127 dice que como flechas en manos del valiente son nuestros hijos. Entonces nuestros hijos se apuntan como flechas para llegar aún más lejos que nosotros. Bueno, pastora, hemos llegado al final. Yo quiero que usted le dé como un mensaje a esos niños, a esos jóvenes, o sea, como que transmite un mensaje hacia esas personas que, por ejemplo,
hacia las jovencitas que pueden tener algún yugo desigual ahí escondiditas, o sea, como que ese mensaje. A todo el que me esté mirando, uno de los pecados, la Biblia dice que si unes tu miembro a una ramera te harás una con él. Suena duro. Pero aprendí que quien es salvo no une su miembro en fornicación porque Jesús nunca lo haría. Pero voy más allá. Cuando el yugo desigual viene, es uno de los pecados en donde destruye a gente con gran propósito. Y si tú estás pasando por ello, párate, piensa, pídele a Dios. Y cuando a mí me hacen preguntas como pastora, yo quiero tener un novio, yo pregunto la edad, 13 años. ¿Y a qué edad te piensas casar? A los 25. ¿Cuántos años de noviazgo va a durar? 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 13 años de novio, no. Porque Yeri, si tú hoy te novias con esta persona y ustedes se besan o empiezan, ya tú vienes arrastrando heridas de esa persona. Te hirió, te lastimó. 15 años heridas del otro, 20 años heridas del otro, 22. Y te pasa como me pasaba a mí. O sea, no, es que todos los hombres son malos, no. A las amigas mías me dicen, ay, es que los hombres son malos. No, mamita, tú escoges mal. Porque si tú hicieras las cosas bien en Dios, Dios te diera lo mejor. Entonces, a todos los jóvenes, jovencitas, espere en Dios. Dios tiene lo mejor. Como aprendimos, ¿con quién me puedo casar? Con todo aquel que sea salvo. La pregunta es, ¿con quién debo hacerlo? Porque esa persona tiene que sumar a tu vida, tiene que hacerte mejor. Cuando mi esposo respeta mucho esto, ustedes me están preguntando, hoy en el día se los dije, y él me cuidó la niña. Y él me ayuda porque él sabe. Él siempre dice que el pastor Eri le dijo cuando nos ennoviamos, tú sabes que ella es como Juan el Bautista con el Señor. Ella ama servir y primero es el reino. Entonces no estoy diciendo que desplazo a mi familia, no, porque todo tiene un orden. Pero él dice, el que me ame más a su hijo o a su esposa que a mí, no es digno de mí. ¿Qué significa eso? No es que yo no amo a mi hija, no es que yo no amo a mi esposo, que yo amo a Dios para que Dios me enseñe a amar a mi hija y que ella realmente sea conforme a Dios. Amo más a Dios que a mi esposo porque Dios me enseña a mí a amarlo a él y él me enseña cómo amar a mi esposo. Entonces un yugo desigual lo que va a hacer en tu vida es que tú no lleves un orden de Dios y espera. Por eso se los decía, el conocimiento que tienen los jóvenes de Ministerio Escuela de David es grande. Yo no lo tenía. La capacidad de amigos, de buenos amigos, yo no la tenía. Entonces, si a mí me lo preguntan es eso, ame a Dios antes que cualquier otra cosa. Pastora, me gusta un compañero del colegio, me está diciendo que me ama, acérquese a su pastor, acérquese a su líder. ¿Por qué? Porque cuando uno, el yugo desigual que hace, vamos a la escritura, en Jueces, Sansón le quitaron los ojos, pero Sansón había perdido la vista hace rato con Dalila. Dalila le dijo, Sansón, vienen los filisteos. Porque Sansón le decía, no, para quitarme la fuerza a mí es tomar un café. Y Dalila le daba café. 3 veces lo engañó hasta que le dijo la verdad que eran las trenzas. ¿Y qué le hizo? Le sacaron los ojos y se volvió burla de todos. Pero antes de eso ya Sansón estaba ciego. Entonces, el yugo desigual que hace que tú no veas nada, mi amor. Yo cuando llegue a una pareja y que, pastora, no le veo defecto a nadie. Estamos mal. Porque el amor todo lo cree, todo lo soporta y nunca deja de ser. El amor ve. Tú estás viendo que es grosero contigo. O sea, si tú no ves eso, eso no viene de Dios. Pero si tú lo estás viendo, no, pastor, es que es grosero. Ok, esto va bien, porque están viendo los errores de ambos. Pero ¿cómo yo puedo hacer eso? Necesito que alguien vea por mí lo que yo no veo. Entonces, ¿qué hace yugo desigual? Te acapara para que tú no cuentes, pero si tú cuentas y dices, ay, a mí me gustó alguien de la universidad, no sé, ese pelado dice que va a una iglesia, no es firme, pero no está bien. Pastor, mire, me pasó esto. Para que esa cobertura espiritual de tu pastor o de un líder o una amiga realmente espiritual, porque si vas a una carnal te va a decir, no, tú estás joven, esa es la pastora Mónica, que como ella se casó, ella no quiere que tú seas feliz, o el pastor que esté bajo, que estés tú bajo autoridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en un yugo desigual? Eso es un pecado. Usted está viendo que no es creyente, que no es lo que tú quieres para el propósito de Dios. Acérquese a alguien
cuénteselo y escuche lo que esa persona le está diciendo, porque usted no está viendo, pero esa persona sí. Entonces ese es mi consejo. Y bueno, crean los llamados. Y así te felicito, Yeri, que aunque con miedo, pero lo hacemos. Si Dios te dijo que eras tú y tú viniste porque eras tú, pero en tu interior dices, no, ¿yo cómo voy a hacer esto? Qué pena, qué miedo, pero vas, porque la obediencia es lo que Dios quiere. Él dijo en 1 Samuel 15 que él amaba más la obediencia que los sacrificios. Se lo dijo a Saúl. ¿Y qué le dijo Samuel? Saúl, te creíste pequeño delante de tus ojos, pero para mí eras grande, porque la obediencia es esa grandeza. Oramos a Dios que seamos obedientes, porque a veces el viejo hombre, pero hoy somos nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces a todos los jóvenes que puedan estar viendo este podcast, y si hay un tiempo de Dios, esperen, que si hay un buen matrimonio como ustedes lo sueñan, no se conformen con menos. Siempre le digo a las jovencitas y a los jovencitos también, porque aquí son jóvenes que se guardan para el propósito. Ustedes pueden en Dios. Así es. Bueno, Pasto, siento que nos quedamos corta con la información. Siento que tenemos muchos temas por abordar, entonces les extendemos la invitación a que regrese Claro que sí. otra vez. La esperamos por acá, tiene las puertas abiertas y pues téngalo por seguro que la volveremos a invitar, porque no sé tú, pero sentí que Sí. se pasó el tiempo muy rápido. Y si no es más, queremos agradecerle por abrirse con nosotros, por contarnos un poco de su día a día. Gracias por aceptarnos la invitación a esto que se llama Vida Real, Fe Verdadera. Y bueno, síganos por nuestras redes sociales, aparecimos como m.escuela de David en todas las redes sociales. Además de esto, tenemos servicio los sábados a partir de las 4:15, lo transmitimos por la página de Facebook, que como dijimos, salimos como m.escuela de David. Y si no es más, no se pierdan un próximo episodio que se llama Vida Real, Fe Fue verdadera. verdadera. bendiciones. Bendiciones. Gracias.